Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. Hoy yo voy a estar en el capítulo 11 de Romanos. Si tienes su Biblia contigo, puede ir al libro de Romanos capítulo 11 y esperar ahí. Hemos estado hablando, mucho jengibre, ¿verdad? Hemos estado hablando de Israel, hablamos del pasado de Israel y estado de Israel. Y hoy vamos a estar hablando del plan de Dios para Israel que también afecta a nosotros. Pero antes de meternos ahí, yo quiero contarles que en el año 91, yo, gringo, salí de los Estados Unidos en mi primer viaje misionero a El Salvador. Jamás lo voy a olvidar. Salí con mis compañeros del seminario, aterrizamos en San Salvador y subimos algunos camiones que tenían ahí, que habían bajado del school bus de aquí, y fuimos al lago de Ilopango a un campamento, preparando con un ministerio de niños que se llama Castillo del Rey, y ellos tenían lo que se llamaba el Almatón. 2 semanas donde viajamos a todos los pueblos de Salvador, predicando el evangelio a los niños, haciendo dramas, pintándonos como payasos, cantando canciones y así tratando de cubrir todo el territorio de El Salvador. Y logramos mucho, pero lo que tuvimos que hacer al inicio de cada servicio era de hacer un espectáculo, así lo llamaba. Salimos con payasos, con globos, para llamar la atención a los niños. Y un amigo mío pensó de una trampa que me hicieron allá. Es que como yo tenía pelo como largo por acá y yo era más delgado, decía que yo parecía como MacGyver en el televisor. ¿Ustedes recuerdan ese programa de MacGyver? Solo los viejitos, ¿verdad? Ya recuerdan del MacGyver. Entonces en 91, así todavía estaba de fama ese hombre MacGyver. Y yo recuerdo que lo que pasó es que cuando entramos, mis amigos comenzaron a decir a los niños: viene el MacGyver, la estrella de Hollywood. Entonces cuando llegamos ahí había 500 niños solo extendiendo las manos, buscando tocar mi pelo y ver el MacGyver. Yo me quedé tan enojado con estos chicos, pero fue ya una cosa que allí estuvimos riendo por años en el seminario, y cada vez que entré ahí me llamaron el MacGyver. Y la razón que yo menciono MacGyver es porque si ustedes vieron ese programa, siempre recuerden que ese MacGyver podría salir de situaciones que parecían imposibles. Había una bomba o algunos malvados que lo tenían y agarraba un poquito de cintura eléctrica, unos hules, un extinguidor, un poquito de polvo y uno no sé, y de repente tiene una mochila que vuela. O con un poquito de chile apaga una bomba atómica. Es que ese hombre siempre podría usar las cosas comunes para lograr lo imposible. Y hoy lo que vamos a estar hablando es el plan imposible de Dios, porque Dios sobrepasa a MacGyver. Dios siempre puede hacer lo imposible. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones donde parece que no hay solución y donde no hay salida, Dios entra y Él hace lo imposible en nuestras vidas. En el prédica anterior que yo les daba acerca de Romanos, vimos que el estado actual de los judíos era uno de rechazo. Recuerden, dijimos que habían rechazado a Jesús y así rechazaron a Dios y su plan de salvación.
Pero lo que vamos a ver es, ahora Dios tiene un plan. Él no va a dejar a los judíos en el rechazo. Él tiene un plan de hacer lo imposible. Porque parece que los judíos han abandonado a Dios. Lo han rechazado. No quieren oír. No quieren entender. Pero Dios no ha terminado con ellos. Y cuando Pablo explica su plan a nosotros en el capítulo 11, vamos a ir a los versos 33, donde vemos su reacción de ver el plan de Dios para Israel y para nosotros. En Romanos 11, verso 33, comienza diciendo Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pablo ha visto el plan de Dios y ahora está lleno de alegría, de agradecimiento. Él sigue: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es la reacción que Pablo tiene cuando mira lo que Dios va a hacer con su pueblo Israel. Había otro programa en aquel entonces, no sé si lo oyeron, que se llamaba Los Magníficos o la Brigada A. ¿Recuerdan eso? Y Aníbal, el que era el líder de ellos, cuando siempre lograron salir también de algo imposible, decía: me encanta cuando un plan se realiza, o que me encanta cuando un proyecto se realiza. Y básicamente esto es lo que Pablo está diciendo. Cuando mira a Dios, él está diciendo: yo me asombro a ese plan de Dios que él está realizando por un pueblo que lo ha rechazado. Dios tiene un plan, y aunque la situación se ve imposible, el todopoderoso creador del universo es imparable. Él hará su voluntad y no hay nada ni nadie quien lo puede detener. Hermanos, hoy vamos a ver ese plan de Dios. Pero cuando vemos el estado de Israel, que ha rechazado, uno dice: pero es imposible. Ellos no quieren oír la palabra de Dios. Y vienen dos preguntas que Pablo comienza con nosotros. En Romanos 11:1, él dice: entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado su propio pueblo, la nación de Israel? Él está viendo que ellos han abandonado a Dios y que todo lo malo que ha pasado, ¿puede ser que Dios ha rechazado a su pueblo, a la nación de Israel? Y en verso 11, él dice: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Esas dos preguntas son preguntas que a veces pasan a nosotros. Pensamos: ¿puede el pecado y el rechazo de Israel acabar con el plan de Dios para ellos? Y la respuesta es no. Por supuesto que no, dice Pablo. De ninguna manera. Dios es fiel, y los pecados de Israel, el rechazo de Israel, no impide el plan de Dios para ellos. Dios no los ha abandonado, Dios no lo ha rechazado, porque hay un principio muy importante que aplica a nosotros, y es eso: Dios es fiel. Dios es fiel. No es fiel a veces, no es fiel cuando le conviene, no es fiel cuando no le cuesta nada. No, Dios es fiel siempre, sin falta, sin fallar. Él es fiel. De la misma manera que Dios es amor, Él también es fiel. Muchos de nosotros nos cuesta entender eso, porque nosotros hemos experimentado o sufrido la infidelidad de alguien. Hemos sido traicionados, hemos sido abandonados. Entonces siempre nos queda la duda:
¿Dios me ha abandonado? ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación muy difícil en la vida? Y tú conoces que Dios es grande, conoces eso, pero entra la duda. ¿Dios has terminado conmigo? ¿Dios ya terminó el plan? ¿Ya fallé tanto que ahora no hay cómo recuperar? ¿No hay repechaje? ¿No hay otra oportunidad? A veces nos queda esa duda. Pero lo que la Biblia dice es, Dios es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Dios es fiel. Él ha prometido una y otra vez, no te desampararé, ni te dejaré. I will never leave you. I will never forsake you. Dios es fiel. Podemos confiar en eso. Pero yo sé que algunos dicen, hermano Sean, estas son bonitas palabras, pero yo necesito evidencia. Palabras son bonitas, pero yo quiero los hechos. Yo quiero saber con certeza. Es cierto que a veces cuando vienen los sentimientos y sentimos abandonados por Dios, sentimos que Dios no nos puede sacar de esos problemas. Necesitamos tener anclas en la tormenta, pruebas que pueden vencer las dudas. Y hoy vamos a hablar de 4 pruebas que Dios nos da para mostrarnos su fidelidad. Primera prueba que Pablo nos da acerca de Israel para comprobar que Dios no ha dejado a Israel es Pablo mismo. Hemos estado estudiando la vida de Pablo, ¿no? Pablo que era hebreo de hebreos, que era circuncidado del 8º día, que es el tribu de Benjamín, devoto a la tradición de los judíos. En su celo él perseguía a la iglesia y él ya respirando amenazas contra los cristianos fue buscando para matarlos y tirarlos en el cárcel. Entonces, ¿qué tenemos? Pablo dice, si tú crees que Dios ha rechazado a Israel, mira mi vida. Porque un día yo, perseguidor de la iglesia, estaba ahí en camino a Damasco cuando de repente Dios vino a mi vida, me botó al piso y me mostró su luz. Y yo fui convertido, yo fui cambiado. Pablo nos dice que si tú necesitas una prueba que Dios no ha rechazado, mira mi vida. ¿Cómo puedes contestar si Dios ha rechazado? Yo no quería a Dios, yo quería a mi propio camino. Yo tenía celos, pero era vacío. Pero Jesús me vino cuando yo tenía tapado los oídos, cuando no quería entender, y me botó y me habló y me dio la salvación. ¿Cuántos de ustedes cuando piensen en tu conversión, en el día que ustedes vinieron a Jesús, recuerden que no estaba buscando de Dios? No tenía esperanzas en Él. Andamos felices en las fiestas, andamos felices en los clubes los fines de semana, buscando nuestro dinero, buscando satisfacer los deseos que tenemos. Ay, Dios sí está ahí, pero yo estoy contento. Pero de repente Dios no nos dejó ahí. Él comenzó a perseguirnos, buscarnos. Él nos expuso a su luz. Y con lazos de amor, Él nos llamó y nos capturó. Si quieres una prueba que Dios no ha terminado contigo, mira tu conversión. Porque no buscamos primero a Él, Él buscó primero a nosotros. Y si Él nos aceptó cuando lo rechazábamos, entonces ahora cuando tú te encuentras en una situación y clamas, ¿cómo te va a decir? No, habla la mano. No, Él va a estar ahí. Y esto es una prueba que Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con su pueblo Israel. Aunque ellos tienen tapados los oídos, aunque tienen velado su vista, Dios sigue en su plan. Dios sigue buscando a ellos. Esto es la primera prueba. Segunda prueba que tenemos es un remanente. En Romanos 11, Pablo nos habla de Elías.
Y yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Elías, cuando Elías, en el tiempo de Israel, después del rey David y Salomón y otros reyes habían subido, y había Ahab y Jezabel. Jezabel adoraba a todos los dioses falsos y Ahab igual con ella. Y toda la nación de Israel había abandonado a Dios. Habían botado sus altares, no le adoraba, no le importaba. Toda la nación de Israel en apostasía estaban. Entonces Elías viene y llama a la nación. Él llama a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Asera y a toda la gente de Israel a un duelo de dioses. Vamos a subir al monte de Carmelo y ahí vamos a mostrar quién es Dios de Israel. Los dos hicieron sus altares. Y entonces Elías dice: el Dios que contesta con fuego, esto sí es Dios. Y él reclama a la gente: ¿hasta cuándo Israel seguirán indecisos, vacilando entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. ¿Y qué decía la gente? Oh no, nosotros somos creyentes de Jehová. No, quedaron en silencio, dice la Biblia. No respondieron. Entonces Elías deja que los profetas de Baal hacen todos sus rituales. Todo el día gritan, claman, hacen todo lo posible para que el Baal contesta con fuego y consume el altar y la ofrenda. Nada sucede. Entonces en la tarde Elías, lleno del Espíritu Santo, viene y dice: para que no se confunden, échale agua encima del altar, échale agua encima de la ofrenda. Y con una simple oración él pide que Dios se demuestre su poder para convencer a su pueblo. Y Dios contesta con fuego, consumiendo la ofrenda, consumiendo el altar. E Israel se levanta y mata a los falsos profetas de Baal. Pero después de eso, Jezabel se pone enfurecida. No hay nada como la voz de una mujer de hacer correr un hombre, ¿verdad? Jezabel dice: igual como mataste a estas profetas mías, yo te voy a matar. Y se ve corriendo Elías, corriendo hasta que él llega al monte donde Dios le había dado los 10 mandamientos a los hijos de Israel, al monte de Horeb. Y ahí él comienza: ay Dios, mejor si yo, que me quitas la vida, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo. Y Dios dice: Elías, entonces vas a rumbo incorrecto. Si quieres morir, regresa ahí porque te está esperando. No, pero Elías, lo que él quiere decir es que mira, pero mira Dios, yo soy el único que te ama. Todos los demás han botado tus altares. Todo Israel ha sido infiel. Yo, y solo yo, sigo fiel a ti. Y Dios viene y nos muestra otra prueba de que su plan sigue. Él dice: no, Elías, aunque tú te sientes solito, abre los ojos, porque yo te voy a decir una cosa: hay 7,000 hombres y sus familias que no se han inclinado a Baal. Yo he reservado, yo he elegido estos judíos que son fieles a mí. Y Dios siempre guarda un remanente, es decir, un grupo de personas, tal vez no tan grande, pero un parte de su pueblo, para mantenerlos durante todas las apostasías que vienen. Dios siempre sigue fiel a su promesa. Y Pablo, después de contar eso, nos cuenta. Él dice: lo mismo sucede hoy. De la misma manera que Dios guarda un remanente, Pablo dice: ahora con el pueblo de Israel que lo han rechazado, él dice: lo mismo sucede porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es: gratuita y inmerecida. Lo que Pablo está diciendo es que mira, hay judíos
que son salvos no por sus rituales, pero por fe en Jesús, por gracia. Como habíamos hablado, que la gracia es gratis. Cuando uno trabaja y le paga, eso es su salario. Tú trabajaste para recibirlo. Si alguien te da un regalo, no trabaja por ello. El regalo viene gratis. Si tienes que trabajar, no es regalo, es salario. Igual es la gracia de Dios. Dios viene y Él elige y Él da gracia, y aunque no lo merecemos, Él viene y busca ese remanente. Hoy en día hay iglesias, lo que se llama iglesias mesiánicas, que son iglesias de judíos quienes han puesto su fe en Jesús. Ellos no confían en sus rituales para salvación, celebran las fiestas judías y guardan y observan los mandamientos de Dios, pero ellos reconozcan, que la salvación no viene por sus rituales, viene por fe en Cristo Jesús. Entonces, otra prueba que podemos saber con confianza que Dios sigue en plan es esto: hay un remanente de judíos que ha alcanzado la salvación por medio de fe y de gracia, aunque la gran mayoría de judíos no creen en Jesús y siguen en el rechazo. La tercera prueba que tenemos, que Pablo menciona, son los gentiles. Hablamos de Cornelio, el primer gentil convertido a la fe. Y lo que Pablo nos habla es que Dios decidió de extender salvación a los gentiles. Yo sé que algunos de ustedes dicen un gentil. Ustedes digan esa palabra, pero no entiendo. Un gentil es alguien que no es judío. Por ejemplo, yo me casé con una guatemalteca, pero yo soy gringo. Nací de 2 gringos aquí en los Estados Unidos. Y aunque mi esposa tiene un linaje en Guatemala, su tatarabuelo escribió el himno nacional de Guatemala, yo nunca voy a ser guatemalteco. Yo sé, muchas veces cuando fuimos al mercado y tuvimos que comprar regalos para traerlos aquí a los Estados Unidos, yo decía a la gente: mira, dame el descuento Chapín, yo soy puro guatemalteco, ya, porfa. Yo, no, porque es obvio, yo soy gringo, yo no soy guatemalteco y jamás puedo ser guatemalteco. Aunque ustedes me aceptan y me aman y yo puedo hablar el español, jamás puedo convertirme a un guatemalteco, soy gringo. De la misma manera, si tú no naciste de un judío, tú eres gentil. Solo los que nacen de familia judía son judíos, es una raza, pero es más, porque si solo es raza no sería tan gran cosa, pero ellos miran a los gentiles como impuros y profanos. Es como si ustedes un día en la cena van a comer algunos pupusas de El Salvador revueltas, ahí en frijol y queso ricos. Le estoy dando en el antojo, ¿verdad? Y están comiendo ahí, tienen su familia, el esposo, los niños. Y tú dices: mira, invita al vecino para que venga a comer con nosotros. Entonces ahí invita y entra el vecino. Y cuando entra trae una bolsa plástica. Qué raro. Y se siente a la mesa y cuando abre la bolsa plástica sale un montón de basura. Asqueroso, sale cucarachas sobre la mesa y las pupusas y ellos comienzan a comer de los desechos que han encontrado en la basura, leche ya bien pasada que se ve más como yogurt, y comienza a comer y el olor es feo y están. Yo sé que algunos de ustedes van a tratar de ser amable, ¿verdad? Por favor, está bien, ¿por qué no guardas eso? Tenemos buena comida para usted, déjame tirar eso a la basura. Y algunas otras mujeres van a decir: vete de mi casa, ahora mismo alguien tráeme el spray de Raid, vamos a matar algunas cucarachas aquí. Ya no van a aguantarlo. ¿Por qué? Porque verlos comer, ver las cucarachas, ver las cosas, es asqueroso. Ahí no lo aguantas. Así son los judíos cuando comen con un gentil.
lo miran al gentil, a nosotros, como estamos comiendo basura, impuro. Y si comen con nosotros, se ensucian ellos mismos. Por eso era prohibido por un judío entrar en la casa de un gentil. No solo una cuestión de raza, no es como un hondureño que va a la casa de un guatemalteco. No, para los judíos era de meterse en la basura de los gentiles. ¿Cuántos de ellos aguantaría un montón de cucarachas en tu mesa de comer? Ninguno. De la misma manera los judíos no aguantaban a los gentiles. Y esto es muy importante que entendemos eso, porque en Romanos 10 Dios dice: entonces voy a buscar una nación insensato, dice, hablando de nosotros, para provocar a celos a mi pueblo. Gracias por la flor. Pueblo insensato somos nosotros, ¿verdad? Pero esto es lo que Dios está haciendo. Israel lo ha abandonado. Entonces Dios piensa: ¿quién puede usar para provocar a celos a mi pueblo? Entonces eligió a nosotros. Nosotros de la mujer somos la mujer con los ojos cruzados, ¿verdad? Ahí con una mazorca de dientes. Y tú sabes cómo es cuando uno tiene un novio y una mujer se rompe con el novio, ¿verdad? Y el novio va y encuentra a otra que es fea y lo pone el foto en Facebook. La que lo dejó dice: ay, este no va a buscar a ella encima de mí. ¿Cómo es que puede buscar a esa fea cuando me tenía a mí? Yo sé que lo dejé, pero no, ya regreso. No lo voy a dejar estar con esa fea. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Es que tienen que entender, hoy en día los judíos no tienen un templo para hacer sus sacrificios. No tienen el arca donde reside la presencia de Dios. No tienen un lugar santísimo. No tienen cómo acercarse a Dios a través de sus rituales religiosos. Entonces vienen los cristianos. ¿Y qué decimos nosotros? Hoy yo sentí la presencia de Dios en una manera increíble. Y los judíos están diciendo: ¿cómo es que está tu presencia con esta? Y yo estoy aquí. Y entonces nosotros decimos: oh, es que por el Espíritu Santo siento la presencia de Dios. Disfrutamos de intimidad con Él todos los días. Solo tengo que orar y Él está a mi lado. Y los judíos se provocan a celos. ¿Cómo es que a esta le va a dar nuestra bendición, nuestra intimidad, tu presencia, tu palabra? ¿Lo ha dado a ella? Y esto fue la intención. Es parte del plan de Dios, porque Él quiere provocar a ellos a celos. Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer para cumplir el plan de Dios es predicar el evangelio a más gentiles, porque entre más feos hay, más celosos se ponen. Esto es lo que queremos hacer, porque entendemos que cuando nosotros los cristianos honramos a Dios con nuestra vida, cuando damos honor a Él con nuestras palabras y reflejamos su luz al mundo y predicamos la verdad, esto provoca a los judíos a celos, porque estamos tomando el puesto de ellos. Y Pablo dice: tal vez haciéndole de esa manera, algunos pueden ser salvos también. Es que el plan de Dios puede aguantar el rechazo de su pueblo, pero por medio de ese rechazo Dios gana, porque extiende salvación a nosotros. Y la pregunta realmente increíble es eso: si el plan de Dios dice que el rechazo de los judíos trae salvación al mundo, ¿qué va a pasar cuando ellos se restauren? Si el rechazo dio salvación al mundo, ¿qué va a pasar cuando en el plan de Dios se restauren? Ni se puede imaginar cómo serían las cosas.
el extento de la bendición de Dios. Sabemos que Dios dijo que Abraham iba a ser el medio por lo cual iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces podemos ver que la bendición de Dios está vinculado intrínsecamente a Abraham. Viene a través de él por fe. Entonces lo que nosotros vemos es que si el rechazo nos dio salvación, su restauración va a abrir puertas de bendición y puertas de presencia de Dios que jamás podemos entender. Esto es el plan de Dios. Buena prueba. Ya están aumentando en su fe de que Dios no nos ha abandonado. La última prueba que tenemos el día de hoy es la promesa. Y brevemente quiero hablar de Israel, pero usando 3 figuras o símbolos que la Biblia usa acerca de Israel. Y es el olivo, el árbol del olivo, la viña y la higuera. Nosotros sabemos que el árbol de olivo representa las patriarcas. En Romanos 11, 17 a 18, Pablo dice, algunas ramas del árbol de Abraham. El árbol de olivo es Abraham. Algunos del pueblo de Israel, dice que las ramas son los hijos de Israel. Y él dice, han sido arrancadas. Y ustedes los gentiles, que eran ramas de otro olivo silvestre, fueron injertados. Entonces lo que vemos es que en el árbol, con raíces de Abraham, Isaac y Jacob, esto es la fundación, las raíces del árbol, del olivo. Y de ese árbol salen ramas que son los hijos de Israel. Por su incredulidad, por su rechazo, Dios arrancó ramas del árbol y buscó a nosotros un árbol silvestre, no preparado, ni parte de eso. Nos cortó y nos injertó por fe. Fuimos injertados en el árbol. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios que Él prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Pero ojo, dice, así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes solo son solo una rama, no son la raíz. Hay muchos predicadores que hoy en día hablan de una doctrina de reemplazamiento, donde digan que Israel, por su rechazo y pecado, fue abandonado por Dios y que hoy en día la iglesia es el árbol de olivo. Y esto no es cierto. El árbol está todavía. Abraham, Isaac y Jacob son las raíces, pero Dios sí ha arrancado a algunos de los hijos de los judíos. Y ahora en el espacio nos ha injertado a nosotros. Pero Él dice, tenga cuidado, porque si ustedes son infieles, Dios lo puede arrancar como lo hizo a los demás. ¿Y qué será más fácil? Que si Él quiere restaurar a los demás, ellos son parte original, lo puede injertar fácilmente. Con nosotros cuesta, porque somos silvestres de otro árbol. Ahorita entonces, por fe estamos injertados. ¿Y qué promesa recibimos? Bueno, Pablo lo ha hablado en todos Romanos. Estamos justificados mediante la fe, igual como Abraham. Recibimos una promesa de justicia mediante la fe en Jesús. Entonces, estas son bendiciones que fuera de Abraham no recibimos. Pero como Él fue justificado por su fe y nosotros ponemos nuestra fe en Dios ahora, en Jesús, ya podemos gozar de ser purificado de nuestro pecado y justificado. El otro símbolo también es la viña. Dios habla en Isaías capítulo 5, en Oseas capítulo 10, que el pueblo de Israel es la viña de Dios. Y lo que esto hace es apunta a los privilegios espirituales de Israel.
Ellos recibieron la palabra de Dios, sus mandamientos. Ellos eran el único pueblo en toda la tierra de tener la presencia manifestada de Dios en medio de ellos, la Shekinah de Dios. Dios moraba en medio de ese pueblo. Él hablaba a ese pueblo y a nadie más. Si tú querías acercarse a Dios, ¿qué tenía que hacer? Ir a Jerusalén. Tenía que ser judío porque los gentiles no podrían entrar en el templo. Tenía que convertirse a eso y así podría acercar más y más a la presencia de Dios que solo estaba en ese lugar. Pero como ellos fueron infieles y como ellos no dieron fruto, lo que vemos es que Dios les había encomendado de predicar la palabra, de ser luz a las naciones, de enseñar la palabra de Dios. Como él decía, mi casa será casa de oración para todas las naciones. Pero los judíos fallaron, fueron infieles. Entonces Dios removió ese privilegio espiritual de ellos. Y en Juan 15 Jesús viene y ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera. Yo soy la viña verdadera. El que quiere venir al Padre tiene que venir por mí. Si tú quieres la presencia de Dios, ahora no tienes que ir a Jerusalén. Tienes que pasar por medio de Jesucristo, el único camino al Padre. Si tú quieres oír la palabra de Dios, tienes que oír las palabras de Jesús, el representante del Padre. Ahora Jesús es la viña y las bendiciones espirituales vienen a través de Él. No tienes que ser circuncidado, no tienes que convertirse al judaísmo, tienes que poner tu fe en Jesús y así recibes esa bendición, la palabra de Dios, su presencia en su vida. ¿Cuántos de ustedes quieren la presencia de Dios en su vida? Amén. El último símbolo que la Biblia nos habla es la higuera. En Oseas la Biblia dice que la higuera representa a Israel y apunta a los privilegios nacionales. Privilegios nacionales. Recuerden que cuando Dios los llamó de la tierra de Egipto, fueron prometidos una tierra propia, la tierra de los patriarcas, que fluye con leche y miel. Recuerde que la salvación de los judíos, de los hebreos de Egipto, fue una salvación física de esclavitud a una tierra prometida, su propio lugar, su propio hogar. Pero con esas promesas, con esa promesa de Dios tenía que cumplir la ley. Entonces, si cumplían la ley, entonces venían esas promesas impresionantes, como cuando Dios decía, todo lo que pisen con la planta de sus pies será vuestros. Esa promesa fue para Israel, aunque hay cristianos que andan diciendo, todo lo que yo piso con la planta de mi pie será mía. Entonces van pisando con su planta de su pie algunos automóviles del modelo nuevo del año, ¿verdad? Esto será mío. Hay gente que lo hacen, hermanos. Si no me creen, solo mira en YouTube y creen que ellos también reciben de esas promesas. No, fueron promesas muy únicas para el pueblo de Israel, no para nosotros. Era el convenio que Dios hizo con ellos, el pacto. Entonces, vemos algo muy impresionante. Jesús, cuando estaba predicando un día, profetizaba de cómo Israel había perdido algunos de esos privilegios, que habían sido arrancadas del olivo, que habían perdido el privilegio de ser la viña con la palabra y presencia de Dios. Jesús decía en Lucas capítulo 21, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyen a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben salir y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Tienen que entender que esto es el opuesto a todo lo que decía cuando venía un ejército de afuera. Porque el único refugio era detrás de las paredes de una ciudad. Entonces cuando venía el ejército, toda la gente en el alrededor se metía a la ciudad porque allí hubo protección. Afuera
nada. El ejército invadidor lo mataba. Pero Jesús estaba diciendo, no entra a Jerusalén, huye a las colinas, huye ahí. Porque Él dice, pues serán días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de la Escritura se cumplirán. Qué terribles serán estos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada, o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Vemos que Israel perdió la tierra prometida por su rechazo, por su infidelidad. Y Jesús profetizaba, mira, cuando viene el ejército, rodea la santa ciudad, huye por su vida, porque Dios ha declarado justicia y destrucción sobre Jerusalén y sobre la nación. Y en el año 70 del primer siglo, así pasó. Jerusalén fue rodeado por los romanos, ellos entraron y destruyeron completamente a toda la ciudad. Millones de judíos murieron. Era un masacre terrible. El templo fue destruido. Israel perdió la tierra prometida y ellos fueron enviados a todas las naciones. Y por casi 2000 años el pueblo de Israel no tenía tierra propia. Vivía en Europa, vivía aquí en los Estados Unidos, vivía en Rusia, perseguidos por todas partes, porque perdieron ese privilegio de ser la higuera, porque no producieron fruto. Pero algo impresionante pasó en el año 1948, en el 4 de mayo, por lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, el masacre de los judíos. Las Naciones Unidas apoyaron a Israel y ellos volvieron a ser una nación, un estado. Todavía no controlaba mucha de la tierra prometida, todavía no tenía mucha parte, pero se sembró una higuera tierna. Pasó casi 20 años, en 1977, los enemigos de Israel, Egipto, Jordán, Siria, ellos invadieron y hubo una guerra, lo que llaman la guerra de 6 días. Y las fuerzas de defensa de Israel lucharon, vencieron todos los enemigos, recuperaron a Jerusalén y Belén. Y en este momento, hermanos, el tiempo de los gentiles pisoteando la tierra, pisoteando la santa ciudad, terminó y Israel recuperó la tierra prometida. Fue una gran profecía que fue cumplida. Jesús habla de que cuando ves brotar las hojas de la higuera, todavía no ha salido fruto, porque primero brota las flores y después viene el fruto. Pero Él dice, sabe que el tiempo está cerca y que no pasará esta generación hasta que haya sucedido todas estas cosas. Nosotros vivimos en estos tiempos. El tiempo de los gentiles terminó. Israel ha reclamado o ya tiene esa promesa. Ya han vuelto a ser la higuera. Son los dueños de la tierra prometida. Entonces nosotros sabemos que el plan imposible de Dios sigue en pie. Aunque pasó 2000 años donde no vio nada, de nuevo Dios comenzó a trabajar. Y hay que entender algo muy importante. Romanos 11:25 dice, mis hermanos amados, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero esto solo durará hasta se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará de Israel a Israel la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Entonces podemos decir con certeza que el plan de Dios es que todo Israel
sea salvo. El plan de Dios es que todo Israel sea salvo. Y eso incluyó a nosotros. Nuestra salvación fue parte de ese plan. Pero hay algo muy importante, porque en el verso 25 dice que sus corazones se van a quedar endurecidos hasta en la Reina Valera dice la plenitud de los gentiles. Esa palabra plenitud en el griego habla de un número contado, un número específico. Y está diciendo que en el plan de Dios hay un número de gentiles que van a recibir y poner su fe en Jesús. Y cuando llega ese número, ya se llena y termina. Y Dios entonces comienza a trabajar su plan con Israel. Por eso no reemplazamos a ellos. Sabemos que en este momento, cuando el último gentil que Dios ha elegido de oír su mensaje y recibir, entonces dicen que Jesús regresará en el rapto para sacar su iglesia y entra a lo que se llama la gran tribulación, donde toca otra vez el plan de Dios con su pueblo Israel. Cuando uno lea sobre la gran tribulación, habla de su pueblo, los 1440 judíos de los tribus. Habla de ellos porque Dios todavía tiene un plan futuro de hacer lo imposible, salvar todo Israel. Yo no sé quién será la última alma gentil. Puede ser Juan en la gasolinera o Leticia ahí en su trabajo. Pero un día alguien va a estar compartiendo y va a orar con alguien para recibir a Jesús y ya el tiempo cambia. Jesús viene por su iglesia y nos lleva y entra el plan, el acto final en el plan de Dios. Y en ese plan sabemos cómo termina, porque dice que un día Jesús va a venir cuando todos los ejércitos rodeen otra vez a Jerusalén. Cuando ellos vienen enfurecidos, listos para de una vez sacarlo de la faz de la tierra, Jesús abrirá los cielos y descenderá con gran poder sobre nubes de gloria, y Él va a destruir a todos los enemigos. Como dice en Zacarías, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Van a ver el Mesías descender del cielo con los ángeles, llevando destrucción y la ira de Dios contra los enemigos de Israel. Y cuando Jesús pone la planta de sus pies en el monte de Olivos, vendrán a Él y van a hacer la misma pregunta que decía Pablo en el camino de Damasco. Damasco va a decir: ¿quién eres tú? Recuerda lo que Pablo dijo: ¿quién eres tú? Y van a ver a Jesús, van a ver las heridas en sus manos, en sus pies. Van a ver, y Él va a decir: yo soy Jesús. ¿Quiénes traspasaron? Dice, ¿a quién traspasaron? Y ellos van a llorar como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Y ellos darán cuenta que rechazaron el Mesías, pero Dios no rechazó a ellos. Que Él regresó y cumplió el plan imposible con gran victoria, con gran poder, y el Dios imparable hará su voluntad como Él quiere hacer. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros enfrentamos situaciones que parecen imposibles, difícil de entender para nosotros. Muchas veces Dios nos dice lo que va a hacer, pero no nos dice por qué. Él deja pasar cosas y situaciones y pensamos: Dios, ¿cómo pudiste dejar que esto me sucediera? ¿Cómo pudiste dejarme pasar por esa enfermedad, por esa traición, por esa situación? Pero hermanos,
Hay 4 pruebas que tenemos que Dios no ha terminado contigo. Mira tu conversión. Si Él te buscó cuando ni estaba buscando a Él, puedes confiar que no ha terminado. Él, quien comenzó la obra en tu vida, va a llevarlo a su fin. Él va a estar contigo. Es mejor que McGiver, porque Dios puede usar cualquier cosa para hacer lo imposible en nuestra vida. Lo bonito es que no tenemos que entender lo que Dios está haciendo, solo confiar en lo que Él está haciendo y déjalo hacer su obra y confiar que si yo estoy en este lugar y en esta situación, Él me puede salvar o me tiene aquí por una razón. Él es más grande que tus problemas y aunque todo parece imposible, puedes confiar que Dios es fiel. Por favor, cierren sus ojos y vamos a orar.